Como les leía antes, decía Carroll en Alicia a través del espejo que algunas palabras tienen su genio, particularmente los verbos, que son los más creídos. No sé qué pensar al respecto Luna Paredes. Luna, buenos días. Buenos días. Pues bueno, sí, son un poco creídos, pero es que son nuestras palabras más importantes. Jerárquicamente son las que más información nos ofrecen, ¿no? Nos dicen a quién le está sucediendo algo y cuándo le está sucediendo, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues son creídos, pero es que también se lo merecen, por eso vamos a hablar de... Son nuestros protagonistas. Exactamente, hoy. de los verbos. Así que, bueno, los verbos sirven a grandes rasgos para expresar una acción, ¿no? Una acción que le sucede, como he dicho, a alguien o a varias personas u objetos, etcétera, en un momento determinado. Y si nos vamos a la academia, al diccionario de la academia, en la RAE, la RAE nos dice que el verbo es una clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto, ¿no? O sea que gramaticalmente, como siempre el diccionario nos da mucha información, es un término en este caso específico de la gramática, ¿no? En la que nos va a dar esta definición de la gramática. Gramaticalmente un verbo es esto. Entonces, como ya sabemos, hay tres grandes verbos con tres grandes conjugaciones, ¿no? Vamos a repasar como volviendo... Colegio. Eso es. No leemos al colegio. Exactamente. Entonces, tenemos la conjugación que acaba en ar, en er y en ir. Y tenemos estos tres verbos modelo, ¿no? Cantar, temer, partir. A partir de estos, todos los demás se conjugan más o menos como estos. Entonces, se les llama verbos modelo, pero vamos, hay otros muchos que acaban en ar, er, ir y que son regulares. Estos son los verbos regulares. No nos vamos a detener mucho aquí porque todo esto lo vamos a resolver en un solo clic. Toda esta información que vamos a necesitar cuando nos surgen dudas sobre cómo se conjuga, cómo se escribe, lleva tilde o no lleva tilde esta persona, pues lo tenemos a golpe de clic en rae.es. Si nos vamos a rae.es y buscamos un verbo, por ejemplo, el verbo cantar, vemos este botoncito de aquí que pone conjugar. Entonces, si clicamos sobre este botoncito, llegaremos a la conjugación completa, todos los tiempos, las personas, en los modos. ¡Qué fácil! Facilísimo, facilísimo. Entonces, pues eso, decimos, no sabemos muy bien si cantaréis, lleva tilde o no lleva tilde. Bueno, pues lo buscamos, cantaréis, futuro simple de vosotros, cantaréis. Lleva tilde. O sea que esto no solamente nos sirve para saber qué debemos escribir, sino cómo debemos escribirlo. El diccionario nos da información ortográfica siempre sobre cómo se escriben, en este caso con tilde o no, las palabras. Entonces, tenemos a golpe de un solo clic la conjugación de cantar, pero también la conjugación de temer, también la conjugación de partir, de los verbos modelo, pero de cualquier otro verbo, ¿no? Si queremos buscar, solamente tenemos que darle al botoncito ese de conjugar, que es facilísimo, pero a veces estas cosas como que se nos pasan. Sí. No somos conscientes, ¿no? Exacto, ¿no? De que eso sirve para eso. Exacto. El diccionario tiene muchas utilidades, muchas herramientas. Vemos, por ejemplo, que una palabra es un tecnicismo, o que se utiliza en determinados ámbitos un poco más científicos, lingüístico, gramática, como hemos visto, ¿no? Pero vemos también cómo podemos, pues eso, acceder a la conjugación. Así que las dudas que puedan surgir, ay, no recuerdo bien cómo era, cómo es, así o asá. Bueno, pues vayamos aquí y lo buscamos y tenemos toda la tabla entera de todos los verbos que podemos conjugar, de todos los verbos regulares y de los irregulares. Con los regulares tenemos bastantes menos dudas. De hecho, cuando se empieza a hablar, regulamos todo el rato, Los niños lo hacen automáticamente, pero claro, exacto. Tienen ahí los verbos irregulares y claro que tenemos exactamente, ¿no? Pero son muy graciosos. Pero tiene sentido, ¿no? Que al final tenemos la mayoría de verbos son regulares, entonces es normal que los niños digan rompido o decido en vez de dicho o roto, ¿no? O sea, que tenemos que saber que tenemos algunas excepciones dentro de estos verbos. Entre algunas excepciones concretas son lo que se llaman los verbos defectivos, que tienen un nombre así que a lo mejor no nos suena mucho, pero ahí esto sirve mucho para hacer humor. Como siempre, la lengua nos da unos chistes maravillosos. Y, por ejemplo, vamos a llegar ahora al chiste, porque antes de esto quiero decir que los defectivos carecen de algunas formas de la conjugación. Por ejemplo, atañer
solamente se usa en tercera persona. O sea, no podemos decir cosas como no nos atañemos, ¿no? No podemos hacer, o sí, si lo hacemos con humor, ¿no? Eso no te atañe. O soler, solemos ir a andar, no soleremos ir a andar, ¿no? Solamente no se usa en futuro, en condicional ni en imperativo. Estos son los verbos defectivos y nos sirven para hacer todas estas invenciones. Lo podemos utilizar, ¿no? Podemos decir no nos atañemos, pero no tiene un sentido más que humorístico, poético, etcétera, ¿no? O sea, que los verbos defectivos son algunos de los que, si vamos a esa lista y los buscamos en la RAE, no vamos a encontrar la conjugación en determinadas personas, tiempos, modos, etcétera, porque no existe. No existe, ¿no? Por ejemplo, los verbos meteorológicos no existen más que en tercera persona, ¿no? Claro. Llueve, pero no llovimos, porque las personas no llueven, ¿no? Entonces, son, bueno, curiosidades que tenemos y que todo eso está resuelto en estas conjugaciones, a un golpe de clic. Y gratuito, además, o sea, es maravilloso. Y dentro de todo esto y del humor, como decía antes, vamos a leer este tuit, que es muy divertido. Todos somos muy listos hasta que nos preguntan por la primera persona del singular, del presente de indicativo, del verbo roer. ¿Cuál es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo roer? Yo roigo. Sí. Bueno, pues resulta que son las tres. Yo roigo o yo rollo. Tenemos estas tres primeras personas. La normal es la primera, con dos oes. Yo ro. Es algo que ocurre con el presente, la primera persona del singular, yo, del presente de indicativo, pues como, voy, etcétera. Este es el presente de indicativo. Ro, o en el subjuntivo, corroa, corroiga, corroya. O sea, que vemos, solamente tenemos estos dos verbos, que es roer y corroer, que son los verbos que acaban en oer. Bueno, estas son curiosidades que suceden con algunos verbos que algunos no tienen una, no carecen, no son defectivos, sino que tienen tres. Sí, sí. Tres formas diferentes para decir una misma persona, ¿no? Ro, roigo, rollo. Así que, bueno, tenía respuesta a este tuit. Este tuit humorístico tenía respuesta. Y ya sabemos que, como decíamos antes, ¿no? Los niños pequeños tienden a regularizar y a regular todas estas cuestiones, pero el humor y los chistes nos sirven para jugar con los verbos irregulares, ¿no? Aquel chiste este de Lázaro, levántate, y Lázaro se levantó y andó. Será anduvo tonto un rato, pero después ya no. O el mes pasado contraí matrimonio, contraje, claro, tenía que ser formal, ¿no? O sea, que vemos que nos pueden servir, nos dan mucho juego, que existan excepciones, siempre es maravilloso. Siempre nos permite jugar con la lengua y nos permite además aprender, ¿no? Que para algo tenemos que estar los padres, para ayudar a los niños a decirles... Para recordar. No se dice rompido, ¿no? O sea que, bueno, vemos que todas estas cuestiones de los verbos regulares e irregulares nos sirven y lo podemos resolver porque toda esa información la tenemos en el diccionario. Pero vamos a centrarnos en lo que se llaman las formas no conjugadas. Al empezar este taller dijimos que los verbos nos dan información sobre la persona, el tiempo, el modo, etcétera, ¿no? Indican cuándo y a quién le sucede una acción. Bueno, pues tenemos tres formas, que son las formas no conjugadas, que no nos dan todas esas informaciones. Es decir, el infinitivo, el gerundio y el participio son formas no conjugadas. Normalmente no sabemos la persona o el momento en el que sucede algo, ¿no? Es verdad que el infinitivo pues, nos da una información neutra. No es lo mismo decir elaborar vino en La Rioja que elaborando vino en La Rioja, que parece que está sucediendo todavía esa acción, que vino elaborado en La Rioja, ¿no? O sea que, aunque no nos den información específica, es cierto que el gerundio pues, tiene una información durativa y que el participio, cuando usamos el participio, hablamos de algo que ha sucedido, ¿no? Y cuando hablamos en infinitivo es algo neutro, ¿no? No tenemos más información. O sea que tenemos estas tres formas no conjugadas. Y los verbos nos indican una acción, siempre nos indican una acción. Entonces, la primera recomendación es que no debemos abusar
ni del infinitivo, ni del gerundio, ni del participio. No debemos abusar porque los verbos tienen esa misión. Son creídos, decía Carol, porque tienen esa misión, ¿no? de darnos toda esa información con una sola palabra. Entonces, voy a recordar algunas cosas que suceden con infinitivo, gerundio y participio, y vamos a empezar por el infinitivo. Y lo que suele ocurrir con el infinitivo es que lo confundimos con el imperativo, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos eso de callaros, estaros quietos, todo esto, ¿no? Que nos suena muy mal porque tenemos mucha conciencia lingüística y sabemos que es algo que no es correcto, es incorrecto, pero debemos recordar que no podemos confundir el imperativo con el infinitivo. Callar ya puede servir para una información neutra. Por ejemplo, no fumar es algo que vemos en carteles o podría ser, ¿no?, que también tiene una connotación de orden. El imperativo nos sirve para dar esas órdenes. Entonces, vamos a recordar cómo se forma rápidamente el imperativo para no confundirlo con el infinitivo. Eso es, ¿no? En callar ya quitaríamos la R y la cambiaríamos por una D para hablar de vosotros. Si no, la quitaríamos directamente. Calla tú, callad vosotros, y eso es lo correcto. Y cuando queremos añadirle el pronombre os, tenemos que quitar esa D. Es decir, no debemos decir callad vosotros ya, no debemos decir callados, sino callaos. Esto es la manera en la que se forma el imperativo. No me quiero detener tampoco mucho porque estamos hablando del infinitivo, pero sí debemos recordar, pues eso, que esto debemos respetarlo así, debemos respetar la D y debemos respetar que se quite la D. Y el cambio de D a R, ¿no? ¿Por qué decimos callaros en vez de callaos? Que debería ser, bueno, porque tiene más fuerza lingüística. Claro. Tiene más fuerza decir callaros, que cuando estamos haciendo una orden tiene más, suena más, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno complejo, se llama rotacismo, lo utilizamos con la R pues muchas veces y uno de los recursos es precisamente el expresivo. Entonces, esa es la razón por la que lo hacemos y por la que no debemos utilizarlo, ¿no? Porque no debemos confundir infinitivo con imperativo. Y esto es lo que normalmente ocurre con el infinitivo, el error más común. Otro de los errores con el infinitivo es usarlo como verbo. Ante todo esto, decir que, ¿no? Y nos sale esa... Sí. Bueno, pues lo ideal es usar un verbo conjugado. Es decir, ante todo esto, debo decir, quiero decir, pero que esté conjugado, que sepamos de qué estamos hablando, quién quiere decir eso y si lo va a decir en este momento, en el pasado o en el futuro, ¿no? O sea que estos son los dos errores más frecuentes, confundirlo con el imperativo y usarlo como verbo, como si estuviera conjugado cuando no lo está. Con el gerundio básicamente debemos no usarlo a menos que sea imprescindible. Hay ámbitos en los que se abusa del gerundio, por ejemplo el administrativo. Los textos nos cuesta mucho descifrarlos, entre otras cosas porque usan mucho el gerundio por una supuesta formalidad, cuando sabemos que los verbos, cuando están conjugados, es cuando nos dan la información necesaria. Cuándo, cómo y dónde debo hacer las cosas, que para esto sirve la administración, ¿no? O sea que en determinados ámbitos, como el administrativo, no debemos abusar del gerundio. Y sobre todo debemos recordar que el gerundio sirve para una acción que es anterior o simultánea a la principal. Es decir, emigró a México muriendo 2 años después, no tiene sentido, es un mal uso del gerundio. Es primero emigró, ¿no? Y después murió. No ocurre. El gerundio sirve para acciones anteriores o simultáneas. Por ejemplo, emigró a México huyendo de su país. Es decir, hay una acción primera que es huía de su país y entonces llegó a México, ¿no? O sea, el gerundio sirve para acciones anteriores o simultáneas a la principal, no para posteriores. O sea que todo eso de muriendo después, comiendo después, no tiene sentido, ¿no? El gerundio no sirve para un futuro, no existe el gerundio de futuro. O sea que eso es lo principal que debemos recordar. También que los gerundios no dan acciones permanentes. Solo quedamos tú y yo llevando el apellido Petersen, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, llevando el apellido, es una acción permanente. El gerundio no sirve para acciones permanentes, o sea que debemos evitarlo. Pues en este caso solo quedamos tú y yo con el apellido, que llevamos el apellido, no un verbo conjugado, mejor que abusar del gerundio. Y por supuesto debemos evitar el gerundio si causa ambigüedad. Vimos a tu padre conduciendo. ¿Quién conducía? ¿Nosotros que le vimos, estábamos conduciendo y tu padre y entonces lo vimos? ¿O era él? Exacto, ¿no? Entonces el gerundio
en general, las formas no conjugadas pueden causar ambigüedad, que se quita, pero a golpe de ya, cuando conjugamos, cuando sabemos qué persona y en qué momento, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente con el gerundio no debemos abusar del gerundio. Y para terminar, el participio, en general no tenemos demasiado problema. Es verdad que nos comemos las des finales, ¿no? He pescado, he cazado, no sé, nos comemos estas des finales, que debemos tender a no hacerlo porque es, bueno, incorrecto. Pero debemos saber que hay verbos que tienen dos participios, ¿no? De imprimir, que se dice he impreso o he imprimido. Las dos. Exacto. Esa me la sé. Exacto, ¿no? O sea que toda esta información, hay verbos que tienen estos dos participios, bueno, por cuestiones tradicionales, tienen uno que es regular y otro que es irregular. Primero ha llegado normalmente el irregular y luego se ha regularizado, pues porque a lo mejor, oye, a lo mejor... Siguiendo la norma, ¿no? Exacto, a lo mejor nuestros hijos tienen razón y un día vamos a decir rompido, porque ahora no creo. No creo. Bueno, el caso es que para resolver si podemos usar uno u otro, cuál es correcto o cuál no lo es, también Diccionario Panhispánico de Dudas. RAE.es, buscamos Diccionario Panhispánico y nos da información, por ejemplo, no sabemos si se dice de freír, frito o freído. Bueno, pues el regular freído y el irregular frito, ambos se utilizan indistintamente, es decir, que son los dos igual de correctos. O sea que cuando tenemos una duda de no sabemos si hoy este será bueno o malo, RAE.es. RAE.es nos da conjugaciones, nos resuelve dudas ortográficas. Es una herramienta utilísima y accesible para todo el mundo. Bueno, te tienen que hacer académica. Sí. Mira, me tienen que hacer, pero ya en un futuro. Luna, muchísimas gracias. A ti.